faltaría alguno a lo mejor, pero bueno, podemos ir ya dando inicio. Bueno, hoy tenemos como invitado súper especial al profesor, en mi opinión, catedrático de proyectos arquitectónicos en la ESAC. Ahora ya no es tan activo como profesor desde hace un par de años, pero bueno, le agradecemos que responda las invitaciones. Es un profesor fundamental, ha sido en esta escuela de arquitectura, y lo que ha enseñado aquí ha tenido repercusión en medio mundo, como muchos de vosotros ya sabéis. El hecho fue que estudió aquí ya los estudios de doctorado desde hace más de 30 años, toda la escuela, y después fundó una que son como las líneas de estudio más antiguas de la escuela con Teresa Rovira, que se llamó desde entonces Forma Moderna, y que bueno, de alguna manera pues estamos, nosotros pues continuando. Todo lo que hemos ido hablando, os hemos ido mostrando y enseñando deriva de su maestría, de su enseñanza, y yo estoy muy contenta de que hoy pueda venir él aquí. Algunos de vosotros ya lo conocíais, incluso habían reclamado tu asistencia, con lo cual, bueno, te agradecía que vengas. Y bueno, hoy nos dará una charla. Le he pedido que nos dé una charla sobre lo que son un poco esta concepción general del arte, la arquitectura dentro de lo que es el arte, desde el punto de vista de lo que se llama la filosofía de la estética, que él hace muy bien, y que desde muchos años pues conocemos, tiene un discurso muy estructurado y que nos ha iluminado a muchos profesores aquí y en toda Latinoamérica. Y aparte de eso, pues bueno, yo creo que nos enseñarás las cosas que hace una persona extraordinariamente activa, ¿no? Que proyecta como nadie hacemos en lo que es como la vida más ordinaria. O sea que os dejo con él, y si tú quieres avanzar alguna presentación más, es un lujo, y yo le agradezco que... Gracias. La verdad es que a uno le hace ilusión que lo presenten, ¿no? Pues ha pasado la vida presentando a otros y llega un momento que uno ya tiene edad para qué. Y yo siempre empiezo agradeciendo cuando me invitan a situaciones de estas, pero además de verdad, lo agradezco de verdad, no es solamente por buena educación, también lo haría, por buena educación, pero en este caso además lo agradezco de verdad porque, como iréis viendo a lo largo de mi intervención, soy persona que trabajo actuando yo mismo como cliente, lo cual muchas veces te crea una especie de solipsismo, como si te crearas un mundo cerrado en el que solamente tú cuentas, y por tanto que venga un estímulo de fuera y que me diga, no, podrías venir a hablar de esto, siempre es una ocasión para dar media vuelta o un cuarto de vuelta más a la tuerca e insistir. En realidad yo siempre, aunque todos estos temas tengo docenas, casi diría centenares de esquemas que me he ido haciendo sobre estos temas, siempre elaboro unas cuantas páginas, porque escribir de nuevo una cosa siempre es conocerla de nuevo y siempre seguramente es perfilarla un poco mejor. La verdad es que a mí me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas sobre arte, estética, etcétera, que es la arquitectura, que es el arte que Cristina me ha pedido, porque se me antoja que es como un grupo de médicos que inician o que están en unos cursos de doctorado y de momento viene alguien a decirles lo que es la medicina. Y dicen, pero oiga, si nosotros estamos en un curso de doctorado, ¿cómo nos van a explicar lo que es? Pero la paradoja es que en nuestro caso, en el caso de la arquitectura y del arte, a veces no es tan ocioso el referirse a esto, porque curiosamente o no, la mayoría de la gente desconoce perfectamente lo que es aquello sobre lo que está trabajando. Yo recuerdo que hace 10 o 12 años, cuando yo era vicerrector de la UPC, me tocó, por razones de mi cargo, intervenir en unos grupos de trabajo sobre la enseñanza del arte en enseñanza media en Cataluña, y me tuve que entrevistar con mucha gente, directores de escuelas de arte, tal. Fue espectacular descubrir que yo diría que el 85% de la gente que entrevisté estaban enseñando una cosa de la que no tenían ni idea lo que era. Es impresionante. Y entonces yo pensé, seguramente esto forma parte del arte, el no saber muy bien lo que es. De hecho, cuando
hago intervenciones de este tipo con audiencias como las vuestras, ya de personas de cierta edad, siempre me da miedo de interrumpir alguna biografía, de en el fondo haceros mal, porque a lo mejor habéis decidido estudiar arquitectura precisamente por la nebulosa que envuelve todo esto de la arquitectura, por la desorientación un poco congénita, desorientación que no ha sido constante a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 50 años. Es decir, la orientación que rodea a todo esto de la arquitectura. Yo creo que hay mucha gente que estudia arquitectura precisamente porque no sabe muy bien de qué se trata todo esto. Y esto les crea una fascinación y una cierta excitación, el no saber. Decían los marineros que cuando uno no sabe dónde va, cualquier viento es bueno. Y esto supongo que es una situación bastante fantástica, encontrarte en el mar sin un destino fijo y entonces ver cómo va soplando el viento y tú vas aprovechando el viento para ir a dónde. Es igual, pero yo me muevo, ¿no? Yo diría que la arquitectura en los últimos 40 años está más o menos en esa situación. Nadie sabe muy bien dónde va la cosa, pero al mínimo soplo de viento, pues como los arquitectos y los estudiantes de arquitectura son gente muy generosa en ese sentido, están dispuestos a ir hacia donde el viento los lleva, pues van, y además incluso con fruición, con alegría, ¿no? Bueno, dejando esto, quiero decir que tener las cosas muy claras podría perjudicar a más de uno. Yo siento si alguien, a lo mejor por aclararle demasiado desde mi punto de vista las cosas, le hace pensar al final. Pero al final esto era la arquitectura, pues yo estudio química o una cosa de esas donde sí que las cosas son más claras y más precisas. Bien, intentaré que estas ideas que os transmita sean suficientemente generales y suficientemente atractivas para que interesen a todo el mundo. Cosa difícil de conseguir. Es decir, trataré de quitarles toda esa dimensión más abstracta y más filosófica que sin duda cuando yo escribo sobre esto me gusta tener, porque hay cosas que o se dicen bien o no se dicen, no se pueden decir más o menos, ¿no? Y claro, hacer una precisión teórica sobre algo y no hacerla bien, entonces es mejor no hacerla y entonces dejar las cosas ya como están, ¿no? Yo decía que esta gente que yo con quien me entrevisté y con quien departí, pues en muchas ocasiones a propósito de las actividades estas, de las enseñanzas artísticas, la mayoría seguro que no tenían ni idea de lo que era el arte, porque hablaban de creatividad, hablaban de expresión, hablaban de inventiva, hablaban de unas cosas que no tienen nada que ver con el arte. Tienen que ver con el arte de las fotonovelas, con el arte de la televisión, pero con el arte, entendido por el arte, pues lo que va desde Tele la Marna hasta 1950, me refiero 17 siglos antes de Cristo hasta ahora, no tiene nada que ver. Nadie hablaba de disciplina, nadie hablaba de orden, nadie hablaba de reglas, nadie hablaba de forma. Y yo pensaba, menuda idea de arte que tienen esta gente. Es ese arte que mucha gente cree que tienen los niños pequeños, que cuando tienen 3 años son muy creativos, porque claro, como están desinhibidos, hacen cualquier tontería y los papás, qué gracioso, es Pablito, fíjate qué bien pinta. Después cuando tienen 7, cuando tratan de pintar un gato y le sale un monstruo, entonces ahora ya ha perdido, ya no tiene aquella creatividad que tenía de más pequeño. No, lo que ocurre es que ahora usted sabe lo que el niño quería hacer y antes no lo sabía. O sea, el problema es este. Bien, cuando yo inicio un discurso sobre estas cosas, casi siempre cojo un diccionario, el Casares, cualquier diccionario así, no un diccionario enciclopédico. Miro arte, a ver qué pone el diccionario de arte, a ver cuál es la idea más generalizada de arte. Y arte, la primera acepción dice, conjunto de reglas para hacer bien una cosa. Hombre, parece que no es muy adecuado, porque el conjunto de reglas para resetear un televisor digital no es ninguna cosa artística. Y tú coges el manual de instrucciones, tú sigues aquellas cosas, y efectivamente tú reseteas aquello y lo configuras para las nuevas frecuencias, como ahora ha pasado en España. No, esto no parece que sea. Pero bueno, consta como arte. Habilidad, talento o destreza. Hombre, tampoco lo sé. Un carnicero, sí, en el sentido más... Cuando el carnicero te corta muy bien los bistecs, dices, es usted un artista. Lo dices en sentido figurado, claro. El carnicero seguro que no piensa que tiene nada que ver con Leonardo da Vinci, pero el tipo está haciendo, es como cuando tomas un entrecot muy bueno y dices, está sublime. Y como decía Félix de Azúa, hombre, sublime solamente tiene 2 acepciones. La de cuando uno dice, este bistec está sublime, o la de Kant. Claro, en el ámbito de la estética, la acepción de que interesa de sublime es la de Kant. Pero luego hay una tercera acepción que yo encontré en mi diccionario que dice, por oposición al conocimiento verificable de la ciencia, el arte es el orden gratuito que busca el goce estético.
Y me encantó esta definición. Esta es la propiamente estética del concepto de arte. Fijaros lo que dice. Por oposición al conocimiento verificable de la ciencia verifica hechos. El arte enjuicia valores. Por tanto, cada vez que veáis un planteamiento científico de no sé qué, apartaros a no ser que queréis haceros bioquímicos, en cuyo caso os vais a la ciencia. Pero cada vez que veáis un planteamiento científico de algo que tenga que ver con la arquitectura, con el arte, pensad que el que habla no sabe de qué está hablando. Que está utilizando arte como una especie, está utilizando científico como una especie de vocablo terrorista con el que pretende arrogarse una autoridad que probablemente no tiene. Orden gratuito, me encantó la palabra gratuito, porque yo había encontrado muchos adjetivos para el orden artístico. Había encontrado el libre, había encontrado el inmotivado, pero gratuito me gustó más. Es decir, ¿cómo hay que interpretar el orden gratuito? Es un orden que no es interesado, es el orden de la representación, porque no olvidemos que el arte siempre es la representación de algo. Y ahora después me extenderé en este aspecto. Por tanto, el arte es un valor, o mejor dicho, un sistema de valores, que afecta al orden de la representación de algunos objetos o fenómenos. Y digo objetos o fenómenos porque la música, por ejemplo, no es un objeto, es un fenómeno sonoro, ¿no? Bien. Un orden que naturalmente se sitúa en el ámbito de la forma, no se sitúa en el ámbito del objeto o del fenómeno. Y diréis, usted ha prometido no hacer disquisiciones filosóficas. Ya veréis que es muy sencillo. Es muy sencillo si entendemos la noción de forma artística. Naturalmente que es una acepción distinta de la forma en sentido más general. Nosotros en sentido general podemos decir que este pupitre tiene una forma, o que este televisor tiene una forma, o que este bolígrafo tiene forma de no sé qué. Pero no estamos refiriéndonos a la forma artística. Y para definir forma artística yo siempre recurro a las definiciones que he preferido de las que he leído en mi vida, que han sido muchas. Y esta es de un músico, de un musicólogo. Porque no olvidéis que los músicos y los musicólogos, como trabajan con un arte eminentemente formal, que no tiene materia, no tiene sustancia, necesariamente tiene que tener forma. Nosotros trabajamos con una actividad artística que tiene materia y, por tanto, lo de la forma siempre queda como beneficio de inventario. Roland de Candé, musicólogo francés que falleció hace unos años, decía algo así como, no cito literalmente, lo que decía ha inspirado esta definición que yo me he construido. Es que a veces yo atribuyo a personajes cosas que en realidad son mías, pero efectivamente quiero rendirles tributo porque ellos me han sugerido mi propia definición. Y yo diría que forma artística es la manifestación sensible de la configuración interna de un producto de la práctica artística, claro, porque si hablamos de forma artística, fijaros, manifestación sensible de la configuración interna. Eso es lo que tenéis que recordar. ¿Qué queremos decir con manifestación sensible? Queremos decir que la forma se aprecia por los sentidos, no es una entelequia, la forma no es una abstracción que tiene un acceso metafísico, no. La forma es compleja, es abstracta, pero es perceptible por los sentidos. Si no, no es forma, es otra cosa. Es una forma que está en la conciencia visual de aquello que vemos. De la organización o de la configuración interna. Claro, porque la forma no es arbitraria. La forma es gratuita, lo cual no quiere decir que sea arbitraria. Arbitraria sería que la forma es igual, así como asá. La forma no es igual, así como asá. Pero es gratuita en el sentido que no se orienta a nada. No tiene ningún interés más allá de construirse en sí misma en términos de consistencia y coherencia. Por ejemplo, un ejemplo lo vais a entender bien. Lo que hace que un cuadro esté bien, desde el punto de vista del arte, un cuadro donde hay un niño que juega en la playa con no sé qué. Entonces, desde el punto de vista del arte, que haya un niño que juega y en la playa es absolutamente irrelevante. Desde el punto de vista del arte, aquella representación del niño que juega en la playa tiene que construir una estructura consistente y coherente donde la manita del niño, aquella mancha rosada que está allí cogiendo el bote o la pelota, está bien no porque nosotros entendamos que coge la pelota, sino porque a la estructura formal y cromática del cuadro conviene que esa mano esté ahí. Ya sé que diréis, esto es muy sofisticado. No, pero es así. Y si vosotros no veis la mano en términos formales, vosotros no estáis viendo el cuadro. Mejor dicho, no estáis viendo el arte, estáis viendo el cuadro. Es decir, estáis viendo la playa, el niño y el mar, que es una parte de la realidad vivida que está allí representada. Pero la lógica de la representación no la habéis entendido. Yo creo que si eso se entiende bien, a partir de aquí todo está más claro. Por ejemplo,
¿Quién es capaz de reproducir el árbol que tiene en su jardín? Con un sistema pictórico, sobre un lienzo, sobre un papel, es igual. Y reproduce aquel árbol perfecto, que está impecable, tal. Este tipo no es necesariamente un artista, en principio. Este tipo es un pintor o un dibujante que tiene habilidad de reproducir aquello que ve. Y entonces ha pintado aquel cuadro perfecto. Quien además de pintar el cuadro que tiene en el jardín, a ese cuadro le atribuye propiedades del árbol en general, este tipo es un artista. Es decir, aquel que asume el árbol concreto, peculiar de su jardín, desde una perspectiva universal, del árbol universal, del concepto visual de árbol que en un momento dado se puede tener. Esto ya se entiende más, ¿no? Por tanto, podríamos corregir o podríamos aumentar la definición del arte, el orden gratuito que busca el goce estético, diciendo, no corregir, sino a favor de ella, decir, sería la asunción de un caso peculiar desde una perspectiva universal. De manera que el árbol aquel sea un caso particular del género árbol que le atribuye a la pintura una serie de valores de ámbito universal. En este momento me gustaría introducir un concepto muy rápidamente de Ortega y Gasset. Vosotros sabéis, un filósofo español que en el año 24, yo creo que anticipándose a cualquier otro, escribió un ensayo que se publicó en un periódico en 4 entregas, que se llamaba El arte deshumanizado. En el año 24, cuando la modernidad estaba empezando, cuando la vanguardia estaba recién concluida. Yo siempre he definido la vanguardia como un movimiento efímero que revolucionó la historia del arte y que duró del 18 al 23, 5 años. Llamar la vanguardia de los 50, la de los 60, la de los 70, eso es un problema de abuso terminológico, eso no tiene nada que ver con la realidad estética de lo que ocurrió en la historia. Pero bueno, el año 24, es decir, si conviniésemos que lo que yo digo es exacto y que el 23, por poner una fecha, tampoco esas cosas hay que cogerlas así, pero lo que está claro es entender que la vanguardia es un fenómeno que dura poco. No, la vanguardia no es una cosa que se inaugura y bueno, ahora no hay vanguardistas, ahora hay gente con más o menos jeta, eso es otra cosa. Pero vanguardista no es un tipo que sencillamente se subroga unas libertades para hacer tonterías, no. El vanguardista es alguien que ha intuido que se le puede dar un vuelco a la historia del arte y se la da. Y eso no dura décadas, eso dura años. Bien. Ortega y Gasset en el año 24 habla de la realidad vivida y la realidad estética, como dos realidades que en el arte tradicional convivían. En la pintura, por ejemplo, tú ves un cuadro de un paisaje y a ti te cuesta mucho separar lo que es el paisaje de lo que es el cuadro, es decir, lo que es la realidad de lo que es el arte, pictórico en este caso, porque están muy próximos, no coinciden, porque el que sabe ver pintura será capaz de descubrir que ese cuadro está bien o mal con independencia de lo que le guste o no el paisaje que representa. Pero quien no sepa ver arte, sencillamente dirá, qué bonito, este paisaje es fantástico, a mí me apetecería ir por ahí de excursión y hacer un picnic y tal. O sea, este tipo está metiéndose en la realidad vivida, él la asocia, en lo que está viendo, asocia exactamente con su experiencia vital de la vida. Y eso no tiene nada que ver con el arte. Por agradable que sea, sentarse a tomar allí la merienda con el déjeuner sur l'art del Renoir. Eso es igual. O sea, por mucho que nos apeteciera meternos ahí. En cambio, la realidad estética es lo que habría en aquel cuadro si tú le quitaras todo lo que hay de realidad vivida. Y en un cuadro de un paisaje diríamos, ¿qué queda de realidad estética? Sería muy difícil. Sería algo que nosotros habríamos apreciado visualmente, pero que al quitar la realidad vivida desaparece. Quedaría la conciencia del que lo ve. Quedaría el sistema de relaciones entre los elementos que hacen que más allá de aquello responder a un paisaje, aquello tenga un interés como construcción subjetiva. Bien, si tenemos claro lo que es la realidad estética, la realidad de vida, y decía Ortega y Gasset, el arte moderno, una de las cosas que provoca es que trata de disociar la realidad estética de la realidad de vida. Efectivamente, un cuadro de Mondrian es muy difícil que nadie me pueda decir cuál es la realidad vivida de ese cuadro, porque trata de no tener ninguna. Todo lo que te transmite un cuadro de Mondrian, una de aquellas composiciones del año 13, 14, tal, es realidad estética. Y por eso llama este ensayo el arte deshumanizado, en el que has quitado lo humano, en sentido como lo vivido por el hombre. Mucha gente entiende lo de deshumanizado como un desprecio. No, yo creo es difícil que una persona que se dio cuenta antes que nadie el fundamento estético de la modernidad resulta que despreciara eso. Otros como Hans Elmair
definieron este arte como arte descentrado. Este ya lo asociaba a la idea de Dios, era una perspectiva más religiosa, más de otro tipo, ¿no? En absoluto intrascendente. Bien. Entonces llegamos a la siguiente cuestión. El juicio estético, ¿cómo se reconoce esa forma que en realidad es un atributo de la materia? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo sabemos cuando una cosa está bien y una cosa está mal? Diréis, hombre, pues se coge las revistas y lo que sale en las revistas uno supone que está bien, porque como uno es joven y tampoco tiene por qué saber más cosas, pues dice, hombre, pues si esto habla en la revista, pues estará bien. Y entonces se hace un voto de confianza en las revistas y a partir de ahí se monta un tinglao en el que todo puede ser verdad o todo puede ser mentira. No, eso no tiene nada que ver. Eso sencillamente es una sumisión a una autoridad dudosa y resuelve el problema de uno. Pues mire, las revistas hablan de esto, pues estará bien. Y además las revistas hablan de mucha cosa, pues estará bien todo lo que hablan las revistas. Porque ¿cómo saber lo que está mejor y lo que está peor? No, es que hay un fenómeno por medio que se llama el juicio estético. El juicio estético, que no es un juicio de conocimiento en el cual un sujeto conoce un objeto exterior. Por ejemplo, un juicio de conocimiento sería estudiar las propiedades del carbonato cálcico. Se analiza y se sabe la estructura molecular, no sé qué, tú sabes exactamente, y tú conoces aquel objeto que está fuera de ti. No, es que el juicio estético es otra cosa. El juicio estético es un sujeto que aprecia de un objeto la forma de su representación y no el objeto mismo. Si tú analizas la escultura de Miguel Ángel, te importa un carajo que aquello sea de un mármol o de otro. Lo que estás analizando es otra cosa. No es conocimiento científico, es conocimiento estético. De manera que el sujeto tiene que reconocer en un objeto un sistema también subjetivo que el artista ha puesto allá. Ah, amigo. Y eso es más difícil. ¿Y eso cómo se hace? Pues teniendo, por una parte, la mirada educada y por otra parte, el entendimiento sobre mínimos. Porque en el juicio estético, naturalmente, si en el juicio racional actúa el entendimiento, en el juicio estético actúan los sentidos. ¿Y cómo es posible que los sentidos, con el entendimiento y con la imaginación, actúen? Kant, que es el que mejor entendió esto, sin entender una idea, sin saber una papa de arte, decía, es una interacción atípica de los sentidos con el entendimiento. De manera que, a través de los sentidos llega un estímulo que el entendimiento valida y dice, eso está bien, yo entiendo ese orden que el artista ha puesto aquí, y en el reconocimiento de ese orden estético a mí me produce un placer. Placer que por definición es desinteresado. Es decir, un placer que se distingue muy claramente del placer sensitivo. Un placer que no tiene nada que ver con el placer que produciría tomar un bocadillo de pan con tomate y jamón, porque este lo detectan las papilas gustativas del gusto, satisface el gusto y se queda ahí, no va al cerebro. No hace falta hacer un razonamiento para encontrar que es bueno, más o menos bueno. Llegaríamos a la convención de que es bueno, o que es bueno un helado de fresa, porque a algunos puede no gustarles, que es una de las características del juicio sensitivo, que no es universal, porque a uno le pueden encantar las habas y a otro horrorizarle. Y así como yo en estética, yo puedo esperar que lo que yo encuentro que está bien, porque me considero capaz de reconocer la calidad en una obra de arte, todos los demás encontrarían que está bien si tuvieran la suficiente formación. Yo no puedo decir lo mismo de las habas, porque puedo decir, a mí las habas me gustan, punto. Yo no puedo esperar que al resto de mortales les gusten las habas, porque uno me puede decir, pues mire, a mí, por lo mismo que a usted le gustan, a mí no me gustan. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, estamos encantados los dos. A usted no le gustan y a mí me gustan las habas. Ya está, ¿no? O sea, ojo, distinguir juicio sensitivo de juicio estético, que muy a menudo van unidos y da la impresión de que a uno le gusta una cosa cuando le produce una recompensa, cuando le produce una alegría casi física. No, el juicio estético no produce ningún placer interesado, siempre es un placer, siempre es el reconocimiento de decir, yo capté eso y qué bien está. Es un fenómeno completamente diferente a cualquier otro comportamiento del espíritu. Eso Kant lo explicó muy bien. De los tres grandes ámbitos del espíritu humano, él dijo, en la crítica a la razón pura, dijo, hay el conocimiento racional, que es clarísimo, el conocimiento analítico, científico, tal, hay el juicio de valor ético, moral, que es ante una duda de conducta, yo actúo así o así en función de, no es el momento de hablar de imperativo categórico, etcétera, pero luego hay el juicio estético, que es el más complejo y el más difícil de los tres. Bien, dicho esto, que puede servir en general para el arte, entonces la arquitectura, ¿qué es?
¿La arquitectura es arte o no es arte? Yo he visto últimamente en varios lugares, el otro día en una tesis doctoral en Madrid, que el doctorando, que era un tipo, estaba bien, y tuvo sobresaliente, cum laude, de todo como... En un momento dado dijo, porque la arquitectura es evidente que la arquitectura no es un arte. Yo me quedé bastante impresionado con la de esto, con la que lo dijo, ¿no? Que la arquitectura no es un arte. Y luego en la comida yo lo tenía delante y dije, oye, estas cosas no las digas porque vas a quedar mal. Por lo menos vas a quedar mal si hay alguien que sí que sabe de eso. Si los que te escuchan no saben de eso, que es la mayoría, pues, qué bien, esto es un progre, ¿no? Porque la arquitectura no es un arte. ¿Cómo va a ser un arte la arquitectura? Y entonces le expliqué. Dice, no, porque es que la arquitectura es útil y el arte no es útil. Claro, el tipo confundía la arquitectura con el edificio. Es una de las pocas cosas que me gustaría que hoy aprendierais a separar. Y entonces yo casi me daría ya por satisfecho, ¿no? Por un lado esto. Por otra parte, otro amigo mío, profesor, me mandó un artículo hace poco que escribía: la arquitectura es un arte, y la conclusión que llegaba es que no era un arte también. Porque una arquitectura tan horrible como se hace, ¿cómo eso va a ser un arte tal? Yo pensé, o sea que el problema de si la arquitectura es un arte o no vuelve a preocupar a la gente. Yo creo que es un falso problema, que la arquitectura es un arte. La arquitectura es un arte, no los edificios. Que la arquitectura es un arte lo debía saber todo el mundo que ha hecho un bachiller mediano, porque seguro que todo el mundo ha estudiado, y además en la carrera también, una asignatura que se llama Historia del Arte, y bajo del título Historia del Arte pone Arquitectura, Escultura, Pintura. O sea, si una cosa está ya en los títulos, ¿cómo vamos a discutir eso? ¿Desde qué perspectiva? O sea, es una discusión abocada al fracaso, ¿no? ¿Cómo se va a discutir? Ahora, primero sepamos qué es la arquitectura y entonces veremos eso. Por definición, la arquitectura es un arte, claro. Por definición. Si no es un arte, ¿qué es? Otra cosa es que los edificios que vemos, a los que llamamos arquitectura, no sean un arte. Porque esos edificios no son arquitectura. Esos edificios son edificación. Eso es otra cosa. Bien. Por ejemplo, vamos a la objeción esta del chico del otro día, que había liquidado el problema con una grandeza. La arquitectura es útil, por tanto no es arte. A mí me quedó impresionado, porque era difícil banalizar más un tema como este que con una solución así. Vamos a ver la relación entre programa y arquitectura. Claro, nosotros, los más mayores, que nos hemos formado mal, pero nos hemos formado hace 50 años, y no digo ya cómo os habéis formado vosotros. O sea, nuestros profesores todavía había alguno que sabía algo. De los vuestros yo casi estoy seguro que ninguno sabía nada. No, es así, estoy convencido. No por culpa de ellos, sino por culpa de la coyuntura. Porque esta oscuridad, esta penumbra en la que los arquitectos llevamos 45 años viviendo, esto no es que algunos se hayan escapado, se han escapado los que se lo han ganado y han querido escaparse, pero la mayoría de la gente es que se encuentra incluso cómoda. Por eso os decía, perdonadme si yo de momento ahora os aclaro demasiado las cosas y empecé a decir, joder, pues si esto que yo esperaba tan divertido ahora resulta que es una chorrada, si esto al final resulta que se puede entender, ¿no? Era mucho más bonito no entenderlo y andar por ahí esperando a ver las revistas que traen el mes que viene, con esta fruición casi de la grosa, ¿no? Claro, nos han enseñado, digo a mí, a vosotros ya no sé, supongo que ni eso, nos han enseñado que la forma sigue la función, que es una de las estupideces más grandes que se han dicho. Lo que ocurre, que dicho en inglés, es una especie de cacofonía, form follows function, que hace casi broma decirlo, ¿no? Form follows function. Y el form follows function, pues parece que se hizo famoso en el mundo, pero es una tontería, además mentira, que la forma sigue la función. Pero ¿alguien puede pensar eso en la arquitectura de verdad? ¿Qué edificio realmente importante de los indiscutibles a nadie me puede enseñar en el cual la forma haya ido detrás del programa? Primero, yo quiero hacer una crítica radical a la noción de programa. El programa es la carta a los reyes. El programa es lo que escribe un secretario de ayuntamiento para poner allí todos los despachos que a él le gustaría y a su amiguete tener para el concurso que se va a hacer. Eso es una tontería. Expliquen ustedes cómo funciona un ayuntamiento y empezaremos a entendernos. Yo he hecho varios ayuntamientos en mi vida. Proyectado, ¿eh? Cuando digo hecho, quiero decir proyectado. Yo hace 17 años me dejé la profesión, como decía el otro día, para dedicarme a la arquitectura. Y lo dije en Sao Paulo y la gente aplaudió. Yo pensé, ¿qué habrás dicho? Y claro, y es que le sorprendió la paradoja, ¿no? Dije, no, es que es verdad. ¿Y cómo yo voy a, después de estar 50 años penetrando a fondo en la arquitectura, esperar a que venga alguien con un médico que ha hecho todas
todos los cursillos y los másteres de cirugía cerebral del mundo y al final lo utilizan para dar inyecciones. Oiga, mire, yo mejor lo dejo, me compro un Da Vinci de estos y opero virtual, claro. Y el tipo puede, pues yo hago esto, yo estoy proyectando con el ordenador, claro, como veréis. ¿Qué es la manera de verificar mis intuiciones? Verificarlas visualmente, espacialmente, tal como se verifican en la realidad arquitectónica, vamos, casi tal, porque es una imagen virtual, pero una vez fotografiado, a mí me es igual que veáis una fotografía que un render mío. Hoy no vais a ver renders porque las imágenes que voy a enseñar son muy recientes y no me ha dado tiempo, pero ya veréis que de ahí al render hay un paso. Y además ya os anuncio en mi web, que más que una web es un archivo, en mi archivo, helio-pinon.org, ahí podéis ver a qué me dedico. O sea, a qué me dedico gracias a haberme dejado la profesión. O sea, gracias a haberme dejado la profesión, yo en 7 años he proyectado más que en los 45 anteriores en los cuales había ejercido la profesión. Bien, pues el programa, yo he hecho varios ayuntamientos y os juro que nunca he mirado el programa que me daba la corporación municipal a la que había que servir con el proyecto. Y siempre me han felicitado diciendo, usted ha hecho el ayuntamiento que queríamos. Ah, ¿sabe qué? Gracias a que no miré el programa que ustedes me dieron. Porque yo en vez de mirar el programa con ninguna capacidad de organización, sencillamente con un inventario de requisitos completamente aleatorios, yo me he planteado cómo funciona un ayuntamiento y qué cosas tienen que estar al servicio de la gente que va a consultar y qué cosas pueden estar en la 4ª planta porque es un servicio técnico al cual sube uno cada 15 días, etc. Y entonces ustedes, esto que ni se les había ocurrido, han encontrado que estaba fantástico, porque yo he hecho arquitectura del ayuntamiento, no he hecho un envoltorio al programa. Bueno, pues quienes me formaron a mí, que creían que la arquitectura se hacía envolviendo programas, es evidente que no sabían lo que era la arquitectura moderna. La arquitectura moderna jamás dijo eso. Los que llamaron funcionalista a la arquitectura moderna, a falta de tener otro adjetivo más lúcido, y dijeron, debe ser funcionalista cuando es tan rara, ¿no? ¿Qué os pensáis? Que los arquitectos anteriores, es decir, desde 15 siglos antes de Cristo hasta el siglo XIX, no eran funcionalistas. Ellos hacían bromas, hacían edificios y luego ya la gente se metía dentro como si fueran ocupas a ver qué hacían con el edificio. ¿Pensáis que realmente la cosa era así? Es evidente que no era así. Es evidente que los tipos estructuraban sistemas de vida que ellos conocían perfectamente en forma de tipos arquitectónicos que se iban transmitiendo de generación a generación y se iban ajustando y corrigiendo según iban evolucionando las costumbres. Eso es evidente. La arquitectura moderna, algo parecido, pero mucho más complejo. Otro día os hablaré de la arquitectura moderna, hoy no, porque no me da tiempo. La arquitectura, ¿yo cómo la definiría? Pues mira, de las muchas definiciones que hay, ya sabéis, aquella del juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz, y correcto y no sé qué más de Le Corbusier, que no está mal. Yo prefiero la de Schilling, creo que era de Schilling, yo nunca lo he constatado, pero siempre he oído decir, que decía, la arquitectura es la representación de la construcción. La representación de la construcción. Qué bien. Claro, la construcción en principio, la construcción material, no tiene cómo mostrarse al público. Tú le dices a un albañil que te haga una cosa y él, pues te lo hace según una lógica constructiva, puramente técnica, y te lo hace, y está. Y eso puede que te parezca bien, pero puede que no te parezca bien, por muchas razones. Oiga, no vamos a dejar eso así. Entonces, no lo puede afinar un poco. Bueno, ya está introduciendo una representación, buena o mala, pero... Y ahí no podría ponerle un techito de otro material. Ya está. Bueno, pues esto, cuando consigue tener las condiciones del arte que he dicho antes, que sea un orden gratuito, consistente, no sé qué, es arquitectura ya. Pero la arquitectura es el atributo que se le pone al objeto, no es el objeto. Por tanto, tiene razón mi amigo cuando dice que la mayor parte de la arquitectura que se hace no es arte, naturalmente. Pero no puede decir que la arquitectura no sea un arte porque, por definición, la arquitectura es un arte. Otra cosa es que me digas que la mayor parte de la arquitectura que se hace no es arte, no es artística. Claro que no, es que no es arquitectura tampoco. Por eso yo el título de esta sesión llamaba Arte, Arquitectura y Edificación. Es edificación, es producción inmobiliaria, esto es otra cosa. Entonces, esta representación de la construcción, como podéis imaginar, no es coger
y trocito a trocito un edificio y decir, a ver, aquí tengo una entrega de una viga con un pilar, con una pared, a ver, ¿esto cómo lo resolvemos? Bueno, pues mira, hagamos una juntita aquí, hacemos salir un poco la viga, bueno, ya tenemos este trozo, vamos a otro lado. Ya podéis ver que no es eso, la arquitectura actúa con sistemas globales, con sistemas que son capaces de representar el edificio entero, con lo cual representa doblemente al edificio, representa la construcción material física y representa la construcción espacial, la construcción entendiendo como la organización global del edificio. O sea que la arquitectura está representando esas dos dimensiones de la realidad del edificio, tanto la construcción material, física, técnica, como la construcción espacial, la estructura, la configuración global. Todo eso está haciendo la arquitectura. ¿A través de qué? A través de sistemas. Hombre, todos conocéis los órdenes clásicos. Antes a los órdenes clásicos habían unos sistemas también perfectamente codificados y claros. Ahora yo que me he dedicado bastante tiempo a mirar, no digo a estudiar porque no quiero ser frívolo, a mirar la arquitectura egipcia, y para mí mirar es una manera de estudiar, me he dado cuenta, las convenciones de los egipcios, algunas duraron 15 siglos, 1500 años. Y cada vez mejor, claro, cada vez mejor, gracias a que cada vez se apoyaban en lo mejor de lo anterior, como ha ido siempre, excepto hasta hace 50 años que decidieron que había que empezar de nuevo cada día. Decidieron la estupidez aquella de los profesores del papel en blanco. No, es que el arquitecto cuando se enfrenta con un papel en blanco, oiga, con un papel en blanco se enfrentará usted, que debe ser un merluzo. Un papel en blanco no se enfrenta a nadie. ¿Cómo se va a enfrentar usted en un papel en blanco? O sea, los 35 siglos de arquitectura usted se olvida, es que no los conoce. Ah, usted es un ignorante. No es que tiene un papel en blanco, es que usted no sabe nada. ¿Cómo se va a enfrentar uno con la arquitectura con un papel en blanco? Es que todo lo anterior no sirve. ¿Qué responsabilidad histórica tiene? Yo no tengo ninguna, yo lo hago para divertirme. Pues entonces usted sobra aquí, usted se va a farmacia o se va a otro sitio donde se divertirá mucho. Claro. No, porque ya está bien. O sea, el mundo está sobrado de falsos audaces y de falsos artistas como para que vayamos aumentando la nómina con más gente que empieza la historia cada día, ¿no? Aquello de no sigas caminos, haz tu senda cada día. Coño, menuda estupidez, ¿no? No sigas caminos, porque la humanidad está donde está porque seguimos caminos, claro. ¿Cómo os pensáis que el motor de explosión llegó si no hubiera tenido unos antecedentes? Imaginaros ahora que el nuevo coche dice, no, yo empiezo, ¿qué es la energía? Oiga, ¿cómo que es la energía? Pues si hay coches, parta usted del mejor y mejórelo, y si no lo hace igual. Es lo que yo digo siempre con los proyectos. Partid de un proyecto buenísimo y mejoradlo. Si no conseguís mejorarlo, hacedlo igual, no lo empeoréis. No lo empeoréis, es que no hay ningún motivo para no hacerlo así, ¿no? Entonces yo me había notado aquí un parágrafo que ponía sistema e innovación. Claro, si actuamos a través de sistemas, y la arquitectura clásica actuó mediante los órdenes clásicos y actuó mediante los tipos arquitectónicos, con lo cual pues tenía muletas y además una red por si se caía, con lo cual los arquitectos clásicos realmente empezaban ya con un 6/10, por tontos que fueran, empezaban con 6/10 y a partir de ahí tenían hasta 10 si conseguían realmente avanzar un poquito lo que había hecho el anterior, y en cualquier otra ocasión yo os puedo mostrar cómo se producían esos avances. Pues entonces ya sabemos cómo se avanza un sistema, cómo se mejora un sistema, cómo se innova un sistema, pero innovación de verdad, no la innovación vinculada a la sorpresa provocada al efecto comercial del éxito. Eso no tiene nada que ver con la innovación. Me llamo innovación a dar un salto cualitativo en el que lo que se hace después sea claramente mejor que lo que se hace antes, no sencillamente hacer una cosa distinta por el hecho de que sea distinta y así llamamos la atención y salimos en el periódico. Eso no tiene que ver con la arquitectura ni con nada, y esto tiene mucho que ver, y con esto acabo, con que la historia del arte y naturalmente de la arquitectura se ha explicado casi siempre como una historia de las rupturas, como una historia de las sustituciones de uno de estos sistemas por otro, de manera que el máximo mérito que se ha atribuido, como que los que han hecho la historia normalmente no entienden de arte, son gente muy trabajadora, que cogen datos y todo eso, pero de arte no entienden nada. Entonces ellos parten de ese a priori de que lo que debió tener mérito es pasar del románico al gótico, y entonces a partir de ahí pues te explican el gótico, y a partir de ahí, cuando el gótico empieza ya a estar mejor, cuando empieza a estar más a la hora, eso ya le llaman manierismo, eso ya, ahí ya la cosa, o sea, eso ocurrió con el Renacimiento, cuando a Palladio le llaman manierista. Pues lo siento, pero a Palladio lo hacía mucho mejor que Brunelleschi, y si no, usted mire a la vista. O sea que ocurrió con la arquitectura moderna. Cuando la arquitectura moderna empezaba a estar bien de verdad, en la segunda mitad de los años 50, bueno, es que ya estaba copiándose a sí mismo. No se equivoquen, estaba empezando a ser de mucha calidad, estaba empezando a estar bien. Y entonces ya cambiaban
Yo propongo siempre mirar de otra manera la historia, lo cual os irá bien para educaros el ojo, porque el ojo se educa a lo largo de toda la vida. Yo me lo sigo educando y tengo 71 años. Se educa siempre el ojo, si uno se empeña en esto, ¿no? Y es entendiendo la historia no como la historia de las sustituciones, sino la historia de las cimas de calidad. Ah, eso es más difícil, claro que es más difícil. ¿Es que es difícil encontrar libros así? Claro que es difícil. Por eso uno tiene que, de alguna manera, convertirse en profesor de sí mismo. Encontrar en cada uno de esos sistemas, en todo el proceso de evolución, cuáles son los momentos en los que realmente el sistema ha alcanzado las máximas cotas de calidad. Porque esa idea de calidad, que es la idea que yo persigo en mi vida en todos los aspectos, es la idea que ha tratado de ser sustituida por la idea de novedad, por la noción de innovación, que es una idea absolutamente comercial del mercado, que es impresentable que la gente del arte caigan en esa trampa, pero como habíamos dicho al principio, si no saben lo que es el arte, ¿cómo va a extrañarles valorar el arte por algo que es ajeno al arte? Bien, uno que proyecta para sí, que no es verdad que proyecte para mí, proyecto para los demás, o sea, yo proyecto para la docencia. En realidad, cuando veáis mi archivo, veréis que pone proyectos didácticos, para que la gente no se llame a engaño y no crea que aquellos son proyectos que me han encargado y que voy a hacer. Digan, hombre, no sé qué se queja, torres, barrios enteros. No. Primero, yo proyecto cosas que jamás me hubieran encargado según el itinerario que yo llevaba en la vida, o sea, ni que encargan a los más famosos. Yo puedo hacer un barrio de 20 hectáreas que yo creo que en la vida se ha encargado un barrio de 20 hectáreas a nadie, pero puedo proyectarlo hasta el último detalle, como podéis ver allá, hasta el último banco, el último, o sea, y lo puedo proyectar porque es la única manera que yo tengo que la gente verifique lo que digo. Porque si no, lo que digo de, sí, muy bonito, sí, usted, todo eso que dice está muy bien, pero ¿esto cómo se hace? Pues mire, yo no diré que se hace así solo, pero que esa es una de las maneras que se pueden hacer desde la perspectiva que yo tengo. Bien, en este caso, no sé si sabéis, yo estoy dando un curso de proyectos en Sao Paulo, y yo me voy el sábado para la última estancia de 2 semanas allá. He estado 4 veces, esta vez la cuarta en Sao Paulo, con un grupo de posgraduados. Un curso de proyectos, curso avanzado de proyectos se llama, en la Escola das Cidades. Y bueno, en Sao Paulo reconocí, no descubrí yo porque lo conocía todo el mundo, un escultor que se llama Amílcar de Castro, que es el autor de esta cosa que a mí me gustó mucho. Ya quien me conozca ya comprenderá que a mí me puede gustar esta escultura. Es una plancha de cortén con un corte y un desplazamiento, un doble. Y este tipo, con un sistema muy limitado en este caso, por ejemplo, entendéis cómo está hecha. Es muy fácil de generar estas esculturas, Al final, uno es que aprende cómo hacerlas. Yo me las he hecho en SketchUp, las de él y otras que me he inventado yo. O sea que yo ya estoy haciendo a nombre de él otras esculturas, porque uno entiende incluso algunas que a mí me gustan más, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Entonces, este tipo me encantó, porque además es una escultura que acepta muchos tamaños. Tú lo ves así y dices, bueno, ¿y esto cuánto tiene? No sé. Esto podía tener 1 metro, pero podría tener también 3 metros, también podría tener 6 metros. El límite sería cuando ya empezase a lavearse, pero como sus esculturas tienen de bueno que son muy estables, sencillamente haciéndolas crecer linealmente en el tamaño con el espesor, yo no he encontrado contradicción, hasta más o menos 6 metros así. Yo no sé si más, ya el viento las iba a volcar o así, ¿no? Bueno, el hecho es que yo también, él siempre coge formas puras, un rectángulo, un cuadrado, ya veis la manera de estar generado, ¿no? Bueno, ya veis. Siempre son formas puras. En este caso es un sector de un cuadrado, porque él ya quiso, pues, pero en fin, tiene cientos de fotos de estas. Vamos, él murió hace unos 20 años, yo creo, 30. Yo creo que él vivió a lo largo del siglo XX, nació a principios del siglo, murió hacia el 80 o así. Bien, este tipo me gustaba mucho, compré un libro muy bonito que he escrito sobre él, sobre todo porque las imágenes, y se me ocurrió decir a los alumnos que debían hacer como trabajo del segundo cuatrimestre una fundación Amílcar de Castro, una fundación. Y entonces yo me puse a hacerla también, porque estos proyectos que yo hago siempre están estimulados por alguna situación, o casi siempre de docencia. Algunos no, que los hago personalmente, que después los voy a usar también para la docencia, pero como los que vais a ver hoy, hay los 2 últimos que los he hecho por mi cuenta, pero naturalmente los veis vosotros, los van a ver ellos allá, etcétera. Vais a ver que mis proyectos son bastante arquetípicos, es decir, son bastante genéricos, son proyectos que podríais decir, esto podría estar en cualquier lado, lo cual a veces se considera un demérito. En la arquitectura de Mies a veces he visto decir, sí, pero estos edificios de Mies pueden estar en cualquier lado. ¿Y qué te parece?
Esto solamente los más grandes consiguen hacerlo, ¿no? Que un edificio tenga suficiente reverberación espacial e histórica como para ponerlo en cualquier lado y en cualquier sitio. Bien, en ese sentido, yo diré que comprometido con la docencia y comprometido con la historia, entonces veréis que mis edificios siempre tienden una tendencia al arquetipo. ¿Qué es el arquetipo? Un ejemplar genérico. ¿Por qué? También egoístamente, porque desde hace unos años yo me dedico sobre todo a proyectos urbanos y me gusta, necesito, no es que me guste, necesito tener instrumentos, elementos para construir la ciudad. La ciudad no se hace con ideas, no se hace con líneas, la ciudad se hace con edificios. Y si tú no tienes edificios, si tú quieres hacer un barrio y no tienes una barra, tienes una caja, tienes una torre, cuando digo una caja puedo decir una biblioteca o puedo decir una sala de exposiciones o puedo decir un polideportivo. Cuando digo una barra puedo querer decir una universidad o puedo querer decir unas viviendas, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que a mí teniendo en cuenta mi interpretación de la relación entre programa y forma, que he esbozado, solo esbozado antes, entonces entenderéis mi preocupación por los arquetipos. Mi dedicación, mi ocupación en los arquetipos. Y hay un arquetipo que a mí siempre me ha tentado mucho, y de hecho lo he utilizado varias veces, que es el positivo negativo, es el 8, hecho con 2 cuadrados, uno de los ejemplos más ilustres de esto sería la galería Albright Knox de Gordon Banshaf de Somme en Buffalo, en el que es una ampliación de un centro de arte en el cual en una parte está el auditorio que sale como volumen positivo, en otra parte hay un patio que aparece como vacío negativo, y entonces con una estructura muy similar a esta de más menos hace uno de los edificios fantásticos, porque además está anexionado a un edificio neoclásico que es el que trata de ampliar. Pero además había otra cosa que a mí me iba por la cabeza, que era el patio del Ayuntamiento de Toronto, que ganó un concurso, me parece que era el año 64, Billy O'Rebel, un arquitecto finlandés muy bueno que mucha gente no conoce porque está ensombrecido por el relumbrón de Álvaro Aalto, pero un arquitecto a mi modo de ver mucho mejor que Aalto, y que en su momento tuvo prestigio y tiene sus libros publicados que no se han vuelto a republicar porque ya se considera que fue de aquellos años, que ganó el concurso internacional para el Ayuntamiento de Toronto, y delante de Toronto tiene una especie de anillo como una especie de claustro pero sin paredes. En realidad sería algo a otra escala, algo que este proyecto lo recogería así. Yo tenía ganas de tentar este esquema que yo había utilizado para Centro Cultural, para tal. Y entonces yo pensé, hombre, la fundación Amílcar de Castro, como cualquier fundación que no quiera cerrar al cabo de 6 meses, yo creo que tiene que tener pues un auditorio que sirva para los eventos que se organizan en la propia fundación, y también para alquilarlo pues para otros eventos de fuera, claro, y que tenga una tienda donde se vendan pues múltiples en este caso de Amílcar de Castro, no al precio que se venden, porque pregunté por el precio de una esculturita así de 50 centímetros, me pidieron 20.000 euros, entonces pensé, pocos venderán ustedes a ese precio, ¿no? Una cosita así, 20.000 euros. Esto lo normal sería que costasen pues 500 euros como máximo, o 300 euros, y que tú pudieras comprar con corten en pequeñito, tal. Que tenga esa tienda, también que tenga un bar que funcione incluso cuando alguien... No, porque es que si no la fundación se cierra. Si la fundación tiene que vivir solo, o bien Amílcar de Castro es multimillonario, que una obrita vale de esas vale no 20.000 euros, vale 20 millones de euros, en cuyo caso se vende una cada 5 años y con eso pues se va viviendo, pero si no es ese, y no era el caso, hay que... O sea que cuando yo digo que la arquitectura tiene que anteceder al programa, no digo para hacer cualquier cosa, digo para hacer un programa probablemente mucho más inteligente de lo que me hubiera dado la persona que me hubiera encargado la fundación. Y no es que con eso yo quiera reivindicarme como elaborador de programas, pero por lo menos un cierto nivel de sentido común sí que creo que tengo. Entonces, tuve la ocasión de hacer este edificio bajo, porque yo también veía que como estas esculturas no tienen una escala precisa, porque están bien a este tamaño, también están bien a este tamaño, y también están bien al tamaño de esas que se venden ahí encima de la mesa, entonces me parecía que tenía que haber un sistema de exposición de las tres. Naturalmente, aparte de la sala de actos, que como veréis está aquí, una fundación tiene que tener una serie de dependencias, que ahora veréis en torno a esto, pues para hacer seminarios, para hacer mesas redondas, para hacer reuniones, etcétera, ¿no? Bien, vamos a seguir, visto desde el otro lado, de manera que tú entras por aquí, tienes un deambulatorio, así,
cuadrado que envuelve este patio, que está estructurado siempre con la estructura soportante a partir de las dimensiones. En este caso yo suelo utilizar 7 metros de luz entre caras. Eso está en función de muchas cosas, de la construcción, está en función del aparcamiento que seguramente había en el sótano, que quepan 3 coches, etcétera, ¿no? Y siempre los criterios que disciplinan el proyecto siempre me gusta seguirlos. Entonces aquí yo voy poniendo unas plataformas de piedra y otras de césped, de manera que las esculturas se ponen en el césped y las de piedra permiten recorrer esto de manera que uno puede apreciar las esculturas pues desde más cerca, etcétera, ¿no? Visto desde el otro lado, hay este otro pasillo exterior acristalado totalmente, en el cual la gente que pasa por la calle y no quiere entrar, tú puedes ver esculturas a otra escala. Estas tenían una altura de 5 metros 6, estas tenían 1,80 m, las pequeñitas tenían 40 o 50 centímetros. Eran las 3 medidas a las que a mí me parecía. Y incluso, pues bueno, esta cosa lo puse con un fondo paulista, que no haya duda de dónde estoy proyectando esto. Ya veis, a base de poner unos escenarios arbóreos y escenarios urbanos, con esta gente metida por aquí, etcétera, ¿no? La calidad de los espacios no era una novedad, porque las arquitecturas de referencia las conocía bien, y aunque no tienen nada que ver en medidas ni en materiales ni nada, ahora aquí los materiales no se pueden ver porque, como he dicho, las tengo solamente definidas en términos de línea. Pero bueno, yo creo que uno puede darse idea perfecta de qué modo este arquetipo formal asume o acoge el programa, que me parece sensato. Aquí está el bar bastante abundante, que puede crecer por este porche de aquí. Aquí está la tienda, donde aquí se pueden vender, con una dependencia que en el caso cerrada, que aquí será la cocina del bar, y en este caso de aquí será la tienda propiamente cerrada, y diferentes visiones de cada uno de los aspectos del edificio. Siempre suelo decir que yo suelo pasar tanto tiempo tomando los puntos de vista adecuados y la posición del sol en las imágenes de los proyectos que hago, como del proyecto en sí mismo. Y es que el momento más complicado es el momento de definir desde dónde lo miras, porque no se trata solo de describirlo, sino que se trata de comunicar aquellos criterios espaciales o aquellos criterios formales que te han servido para proyectarlo. Eso es una buena receta que os aconsejo cuando toméis una fotografía, y sé que con buen acierto los profesores lo están haciendo fotografiar. Fotografiar no es llevarse a casa un recuerdo del edificio. Fotografiar es representar en una imagen algún momento álgido del proyecto en el cual te permita entender cómo se concibió. Bien, diferentes. Aquí está la tienda con estas mesas, con estas, que son las mismas que aquí, ya lo veis, y que son las mismas que allá, ¿no? La parte esta, que esto naturalmente con el render mejorará mucho, porque el brillo del papel, del vidrio, etcétera. Entonces el SketchUp es una maravilla. Yo creo que es la revolución más importante en la arquitectura desde Leonardo da Vinci, seguro. Pero claro, tiene sus limitaciones. El vidrio no refleja, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bastante bien. Vamos a ver la organización. Siempre prefiero enseñar el edificio para que luego, cuando veáis cómo está, digáis, claro, entendáis cómo. Mira, el edificio es muy claro. El edificio tiene aquí este patio de esculturas, tiene aquí el bar con mesas dentro y fuera, tiene aquí la tienda, siempre una parte cerrada con la barra al bar, etcétera. Aquí pues como almacén de la tienda para guardar estas esculturas por la noche, etcétera. Y luego aquí una serie de despachos y almacenes para cuando haya que cambiar todo esto. Es decir, probablemente si viniera el director del posible me añadiría 3 o 4 cosas más, o a lo mejor le agradecería 3 o 4 sugerencias, me es igual. Lo que está claro es que eso a mí no me preocuparía nada, yo sabría dónde ponerlo. Lo que está claro es que la fundación en términos generales es esto. Esto es la escalera, aquí está el auditorio, pues proporcionado para el tamaño y para la importancia del artista. Auditorio que, como habéis visto, tiene una linterna por arriba, se ilumina por arriba, pero además, como tiene unas dependencias por aquí, estas dependencias no van a dar al auditorio. Entonces hago 2 cortes de patio por las que entra una luz controlada y filtrada por los chopos, estos de aquí,
¿Qué hacen? Pues una estancia interesante por aquí, abierto al otro deambulatorio cerrado que permite ver todo esto, y diréis, caray, pues sí que resuelve esto el problema. Sí, claro, yo ya lo sabía que lo resolvía bien, por eso, o sea, en definitiva, para saber proyectar, ¿qué es lo primero que hay que tener? Primero, una cultura arquitectónica amplísima. Primero, una capacidad, y segundo, una capacidad de reconocimiento de la calidad tremenda, para saber, cuando te dan un programa o cuando te dan el uso de un edificio, saber qué edificio te resuelve más o menos, o qué arquetipo te puede resolver ese uso, y qué arquetipo tú puedes peculiarizar y convertir en genuino, convertir en singular, precisamente recogiendo aquellos aspectos que son propios de este programa y no son propios de un programa genérico, pero sin que el edificio pierda aquellos valores genéricos que lo convierten en arquetipo. Ahí estamos con la gran arquitectura, ahí estamos con la arquitectura que de aquí 50 años seguirá gustando, porque seguirá estando bien. Ahí estamos en la arquitectura. Y diréis, y hacer cosas así peculiares, la verdad, ya soy muy mayor para hacer cosas peculiares. Me resulta facilísimo hacer cosas peculiares, casi me avergüenza de hacer cosas peculiares. Porque cuando uno ha proyectado tantos años, lo que menos le cuesta es reconocer alguna pequeña tontería del sitio. Pero eso me llevaría a una arquitectura de medio pelo, que desde luego, para eso no he estado yo dedicándome intensamente a la arquitectura a lo largo de toda mi vida. Paralelamente a esto, en Sao Paulo, ya sabéis, con las obras de mi amigo Paulo Mendes, con esos edificios elevados del suelo que a él le gusta hacer y que son tan impresionantes, y que uno siempre piensa, sobre todo me refiero a los concursos, ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera hecho así? Y a mí me encanta su proyecto para el Centro Pompidou, pero siempre pienso, aquello hubiera sido realmente un espacio vivo, o hubiera sido un urinario colectivo para las noches, hubiera sido una especie de aparcamiento donde la gente se hubiera dejado las bicicletas y las motos, no sé, siempre, porque claro, una cosa es elevar un edificio con todo lo que tiene el gesto y otra cosa es la calidad del espacio que queda abajo. Entonces yo me empeñé en a ver qué pasaba cuando se levantaba un edificio y de qué manera se podía vitalizar la parte de abajo a base de hacer unos patios que bajaban en forma de como linternas de cristal a la planta baja. Y bueno, y esto podía ser un centro de artes, que podía ser algo que complementase la Fundación Amílcar de Castro y que podía estar próxima a ella. Siempre me ha gustado la lama, no las lamas, la gran lama de 60 o 70 centímetros, como una línea que resuelve el problema de insolación en las orientaciones aquí sur y allí norte. Pero después me pareció la lama interesante para un edificio universitario, para un edificio suburbano, pero para un edificio urbano, como iba a estar en la calle Augusta de Sao Paulo, me parecía menos adecuado, y entonces ensayé otra solución que yo había ya probado en otros edificios, que es controlar el sol mediante unas gafas de sol, que yo digo que mediante una plancha de sol de baja emisividad que filtra con la altura del sol en el sur, que allí que es muy grande, porque estamos exactamente en el trópico Capricornio, realmente resuelve mucho, si no aminora muchísimo el problema de soleamiento, de calentamiento y de despilfarro de energía. Como es muy fácil cambiar un elemento, lo cambié. El edificio es esto, con sombras es así. El papel, esto lo aprendí de Banshaf. Cuando quieres hacer un edificio profundo así, pues lo mejor es ponerle patios transversales y poner los servicios entre dos crujías, claro. Entonces pones aquí los servicios, escaleras y aseos, y aquí la escalera automática, de manera que tienes crujía para allá y crujía para el patio, y estos en las testas hacia afuera. O sea que todo el mundo está en condiciones óptimas, unos más extrovertidos para afuera y otros viendo el patio. Todo el mundo tiene luz, todo el mundo está bien. Bajamos más abajo, la planta baja, la primera versión tenía esta escalera que subía, aquí habrían bares y cosas, lo cual se supone que daría vitalidad a la planta baja. Y esto pues me llevaba a la primera solución con la lama, la segunda solución con las gafas de sol, con la protección solar, y el edificio hago así, pero en este decido que ya está bien, como no era una cosa, no era un hotel ni era una sala de convenciones, que no era una cosa de uso masivo, sino que bueno, la gente que fuera arriba en un centro de las artes, unos irían a hacer ballet, otros irían a tocar el saxo, otros irían a cualquier cosa, pues podían subir por las escaleras o por los ascensores de aquí. Y en cambio en el centro, para que esto tuviera realmente más vida, poner dos teatros, dos espacios escénicos. Dos espacios escénicos que, para ir bien y para no interrumpir la transparencia de un lado a otro del edificio, lo bueno era
ponerlos en situación de sótano, porque no olvidéis que no basta con hacer un cerramiento vítreo para que el edificio sea transparente. Si tú pones un cerramiento vítreo y dentro pones un teatro, lo que ves es un teatro, pero no ves al otro lado. La única manera que tú veas al otro lado es si el teatro lo bajas, pues tú solamente ves las moscas que hay por el teatro, la gente está abajo, entonces la gente no la ves. Esto lo aprendí de Mario. Fijaros cómo he sido siempre de quién aprendí las cosas. Es que si no vais así mal, si no vais aprendiendo de lo que veis, es como se aprende. No vais a aprender aquí, vais a aprender el resto de vuestra vida, ¿eh? Eso lo aprendí en Rosario, en el Banco Nación, cuando creo que hay un par de Rosario aquí, cuando yo estuve la primera vez allá hace muchos años, que me llevaron al Banco Nación de Mario Roberto Álvarez y me dijeron, fíjate que Mario Roberto Álvarez, qué edificio más flojo hice aquí. Y entonces yo llegué a la conclusión de que no habían entendido el edificio y les parecía mal porque había sustituido un edificio, parece ser que historicista, ya con unos mármoles rojizos, no sé qué, y entonces les expliqué aquel edificio y me dijeron, pues no nos habíamos dado cuenta. Bueno, pues es que hay que saber mirar, si no, tú no ves si no miras, ¿eh? O sea, y dice, yo he viajado mucho, pues se te ha notado poco, porque si no has mirado no has visto. Entonces yo aprendí allá que para que la esquina donde está el Banco Nación pudiera ampliarse, las dependencias del Banco Nación tienen que hundirse. Y si las hundes, entonces tú abarcas toda la visión y tú estás construyendo una plaza, un espacio libre, por lo menos visualmente, en un sitio donde son calles de 10 metros que se cruzan sin chaflanes. Bueno, pues esto no se me ha olvidado nunca más. Entonces yo pensé, claro, aquí tengo que poner dos espacios escénicos hundidos. Y los metí ahí hundidos. De manera que la visión de los espacios escénicos a través de ellos sería esta, ¿eh? Y en el otro sentido sería esta. Hay uno y hay el otro. Estas cosas transparentes, ¿se hace teatro a la vista de todo el mundo? ¿Sí o no? Según se ponen unas cortinas, eso es lo mismo como el que dice, la doctora Farnsworth vivía con luz todo el día y toda la noche. No, la doctora Farnsworth tenía unas cortinas, porque Mies no era gilipollas, como decía, y Mies sabía poner unas cortinas para que por la noche, si le apetecía, pudiera cerrarla, o no quisiera que la vieran en pijama. O sea que estas cosas, bien. Bien, pues esto fue y esto es la tercera versión de estos edificios que yo hago. Esto lo hice en Sao Paulo con un ordenadorcito pequeño de 12 pulgadas, que es lo que yo manejo cuando viajo, allí mismo. Mientras mis alumnos no hacían nada, estaban esperando a ver qué les enseñaba. Claro. ¿Y por qué no hacían nada? Porque no sabían. Y al no saber no hacían. Y al no hacer no aprendían. Y al no aprender no hacían. Y así. Es un círculo vicioso. Os anuncio, si queréis hacer aprender, a proyectar no se nace enseñado, como se supone en las escuelas de arquitectura, que te dan un solar y un programa y dicen, proyecte usted algo. Oiga, a mí enséñeme usted. Si no me enseña cómo hacer, claro, y por eso la mayor parte de la gente se traba, se queda así cuando le encargan un proyecto, no sabe qué hacer. Claro, pues si nadie le ha enseñado, ¿cómo va a saberlo? Es como alguien que fuera a aprender a tocar el piano y el primer día le pusieran un piano y dijeran, toque usted algo. No, usted no me ha entendido, yo vengo aquí a aprender. Bueno, pero usted ya podrá tocar alguna cosa sencillita, ya le pondremos un profesor que le ayudará. Pero oiga, que yo lo que quiero es aprender a tocar el piano, no que me pongan un profesor que me haga, ¿no? Pues en la arquitectura es una vergüenza, pero es así. Se sigue prefiriendo jugar a arquitectos que proyectar de verdad. Yo llamo proyectar esto, y jugar a arquitectos eso, un solar y usted a ver qué idea tiene. Eso es jugar a arquitectos, eso tiene que ver ni con la arquitectura, ni con el proyecto, ni con nada, ¿no? Bien, el hecho es que hubo que emplazar esta cosa cuando dije, bueno, vamos a hacer la Fundación Amílcar de Castro y vamos a encontrar un sitio. Yo ya les había enseñado estos dos proyectos míos, o sea, pero además cuando enseño yo los ofrezco a ellos y les doy imágenes para que los usen y a partir de ahí, si quieren hagan otra cosa, lo copien, lo modifiquen, pero que no lo estropeen. Siempre digo, por favor, no lo estropeen. Si pueden, lo mejoran, si no, lo dejan igual, pero no lo estropeen, ¿no? Bien. Cosa que siempre es ingenua porque acaban estropeándolo. Pero bueno, no pasa nada. Entonces encontramos, esto es la calle Consolação y esto es la calle Augusta, ¿eh? Esto es la calle Augusta. Por ahí abajo está el Copán donde yo vivo. Entonces este es un parque impresionante con esos árboles brasileiros fantásticos. Aquí uno de los edificios primeros de Rino Levi, muy primerizo, tal. Y entonces decidimos eso respetarlo, que está más o menos, y toda esta cosa que es aquí, respetando todos y cada uno de los árboles, vamos, todos o prácticamente todos, aquí como pudieran poner la Fundación Amílcar de Castro. Pero entonces Luis Espallargas, mi amigo y uno de los profesores colaboradores míos, me dijo, oye, ¿por qué no les damos también este solar y así llegamos al otro lado de la calle? Y dije, hombre, me parece muy buena idea porque además yo que, como os decía, cada vez
hoy no sé si lo veréis mucho, pero cada vez estoy más urbano y menos arquitecto en el sentido de escala pequeña, dije, me parece fantástico porque de esa manera el hecho de que pase una calle por medio ya implica a la ciudad. Naturalmente no vamos a cometer la tontería de derribar esa placa de ahí porque esa, nos gusta o no, está ahí y como estas de aquí están ahí, ya está. Bien, entonces, naturalmente yo hice el proyecto, claro. Ellos modelaron el entorno. Yo hice el proyecto con los dos elementos que yo tenía proyectados. Y diréis, ¿qué casualidad? Sí, la verdad es que tengo casualidad que las cosas siempre me encajan bien. Siempre tienen más o menos las medidas que tenían que tener. Si no, trato yo de que las tengan, pero sin hacer grandes presiones sobre los proyectos. Quizás que son muchos años ya proyectando para dimensiones urbanas que más o menos en el mundo son parecidas, y entonces al final acabas acertando el número de crujías, y si no le quitas una que tampoco pasa nada. Pero en fin, tal cual lo había hecho, resulta que me llenaba perfectamente ese espacio más claro que había en la arboleda esta. Y este era el otro edificio, el edificio aquel de los dos teatros bajo. Los puse así, sencillamente en unas relaciones básicas de la arquitectura y del urbanismo moderno, que es la relación de perpendicularidad, pero con la cosa de que esto ajusté exactamente que me fuera a la mitad de la anchura del otro edificio. Y bueno, la verdad es que fue bastante directo. Este arbolito, me acuerdo que una noche a la 1 de la mañana me lo estaba bajando de internet porque no tenía árboles que poner, y era fundamental que se viera esa cosa verde. Naturalmente, cuando haga la versión definitiva ya pondré otros árboles, pero no me parecen mal, creo que dan bastante al pego, ¿no? Aquel edificio allá, el otro aquí está el teatro, ya veis, ¿no? Aquí el patio de esculturas, y claro, tomé imágenes del suelo que siempre, a mí me gusta el SketchUp, pero bueno, esto en render pues tendrá las sombras, toda la reverberación, o sea, la radiosidad que llaman, pero uno se puede dar cuenta el papel de estos dos edificios en la calle en la que están, la calle Augusta, que tiene pues mucho interés comercial, cultural, etcétera. Llegar aquí, verse a la izquierda esto, al otro. Yo creo que podría ser un centro interesante para la gente. Muchas imágenes siempre para comprobar los espacios. Fijaros que mis imágenes nunca son de nada concreto, siempre son de relaciones. Cuando yo digo aquello de que hay que tener sentido de la forma, y me dicen, sí, pero ¿qué quiere decir tener sentido de la forma? Pues eso, ver relaciones donde los demás ven cosas. O sea, yo aquí lo que me interesa más es cómo se relaciona esta especie de semiclaustro con el otro edificio, el sistema de transparencias que se establece, etcétera, ¿no? Ahora me pongo ya en el otro edificio, y desde el otro edificio estoy viendo la fundación propiamente dicha. 5:20. Sí, una visión en la que implico los teatros que veíais antes. Claro, esto es un problema, porque en este caso he prescindido de las sombras arrojadas, pero es que si pongo las sombras arrojadas, todo esto me queda gris. Eso que haya manejado el SketchUp ya lo sabe, y por eso he quedado con el Ignasi, que está aquí, que es un amigo mío de aquí de la escuela, que está acabando la carrera, que mañana por la mañana vamos a hacer una prueba, que además os la digo para animaros, que es coger esta imagen y la imagen que harías con las sombras arrojadas, y entonces mezclarlas en el Photoshop al 50% cada una, de manera que tengan la claridad de esta, pero tengan también la censura luminosa de la otra, y espero que el resultado sea satisfactorio. Si no es al 50%, al segundo o tercer intento veremos qué porcentaje hay que poner de una y de otra, para que, ya sabéis, mezclando las dos imágenes con un porcentaje que uno puede decidir. Aquí, por ejemplo, en el que, bueno, pues se ve aquí al lado de los bares, de las escaleras, se enfila la de esto del otro, para ver que las relaciones son precisas, nunca son azarosas. Pero esto ya lo tenía hecho. Esto me costó muy poco, me costó realmente ponerlo y tomar las imágenes, porque ya tenía los edificios. Ahí no tuve que cambiar para nada, os digo la verdad. Puse los dos edificios tal cual eran. Coincidió que iban bien para las medidas estas. Pero entonces me pareció que habían otras posibilidades en las cuales el par se convirtiera más en una intervención más unitaria a pesar de que le pasa una calle por medio. Bueno, entonces yo decidí un planteamiento que ya había utilizado antes, ya hace muchos años, en un proyecto Rubí que está en mi libro Teoría del Proyecto, que es hacer un plano a 5 metros del suelo,
de manera que abajo tiene una actividad y arriba tiene otra, y encima del plano aparecen unas edificaciones. Es decir, en realidad es multiplicar el suelo por 2, hacer un suelo artificial a 5 metros de altura, suelo que se comunica con el otro, con una pasarela, como veremos, de manera que tú tienes bajo un tipo de actividades, tienes arriba otros, y luego tienes 2 torres que realmente las puse pues para lo que quisieran, para alquilarlas como despachos, porque uno ya al final acaba pensando que una cosa es hacerlo por la arquitectura y otra cosa es ser tonto, es hacer cosas inviables. Claro, tú haces esto y propones hacer 2 cuerpos bajos, como el otro proyecto, a unos inmobiliarios que han comprado el solar y que quieran sacar millones de reales allá, y los tíos dicen, pero ¿usted de qué va, no? Entonces tú tienes que ofrecer, no, mire, es que usted puede hacer 2 torres así o más grandes, y usted puede sacar mucho dinero de aquí, y a la vez, si el ayuntamiento le ayuda y hace, o no sé quién, pues hace y hace un centro cultural, que una ciudad de 21 millones de habitantes pues le va bien. Bueno, 21 el área metropolitana, 10 administrativos, pero de facto 21. Bien, entonces, una de las cosas, de las primeras conclusiones que os saqué de aquí, bueno, de lo que percibí, lo curioso es lo fuera de escala que se ven los edificios de Sao Paulo, porque la mayoría, como están hechos con predios más pequeños y están hechos para aprovechar al máximo la edificabilidad, que además es infinita, que nadie te la limita, en principio tú puedes hacer las alturas como en gran parte de América del Sur, pero la ciudad de América del Sur es siempre una cosa así, pues más o menos, ¿no? Entonces tú ves que cuando haces un edificio sensato, por el número de crujías, por razones económicas, digo, ya no te digo visuales. Entonces ves que los edificios que hay al lado son pequeñitos, a lo mejor son muy altos, pero fíjate, un edificio que tiene 7 o 8 metros ese edificio, seguro que con economía global es absolutamente antieconómico. Pero es que el liberalismo lleva esto, es que él tenía derecho a hacer lo que quisiera. Pues muy bien, en vez de decirle, póngase usted de acuerdo con el vecino, hacer un edificio como Dios manda les costará un 35% menos y ganarán más. No, eso es el liberalismo. Pues fantástico, viva el liberalismo. Entonces tú ves como al poner unos edificios solventes, todos los demás están fuera de escala. Esto es una cosa que me llamó la atención. Antes de ponerlos parecían que todo esto era sensato. No, todo esto son bobadas. Son edificios que no se pueden hacer. Pero como dejan hacerlos, pues los hacen y es igual, al precio que sea. Bueno, el hecho es que si ahora queremos ver estos edificios cómo son, allí ya los hemos visto metidos en el entorno, pero los vemos como objeto autónomo y estructurado. Bueno, pues vemos que son esos 2 bloques. Aquí hay esto es un teatro, el teatro siempre, el programa, el teatro, aquí hay unos bares arriba, otros bares abajo, bibliotecas, hay lo que queráis, ahí se puede poner lo que queráis, son unos espacios libres. Y luego esto, que me costó bastante de concebir, que son como unos lucernarios, como unas linternas que yo llamo, porque en realidad lo más fácil era pegar un recorte al techo, poner unos chopos que queda fantástico y decir, mira, y hay unos patios por donde entra la luz. Sí, pero en Sao Paulo, que tienen muy buen clima, pero mal tiempo, como yo digo, tienen buen clima porque nadie dirá que tienen mal clima, pero el tiempo es horrible, porque un día hace por la mañana frío, a mediodía calor, por la noche otra vez frío, si te descuidas por la noche pues más frío todavía. O sea que dice, no, aquí hace frío 10 días al año, siempre coincide que es cuando yo estoy allí. O sea, lo cual me hace pensar que serán más de 10 días, porque siempre me dicen, aquí solamente hace frío 10 días al año, coño, yo me pelo, porque además las casas nadie tiene calefacción, nadie tiene nada. Bien, pues, entonces esto lo debo a Sao Paulo como tantas cosas, ¿no? Entonces yo pensé, no, aquí yo quiero que pegue un golpe de luz impresionante, porque eso tiene que poner en valor una serie de esculturas que voy a poner bajo, porque yo sigo con la obsesión de la Amílcar de Castro, pero esto tengo que cerrarlo. Entonces lo cerré con vidrio por arriba, con un sistema que no sé si veréis. Bueno, el hecho es que los edificios son así, una planta de instalaciones, como sabemos y como Félix siempre nos ayuda, unos edificios cuya estructura yo ya tenía hecha, porque el trabajo, el cerramiento es genuino de este proyecto. Aquí estamos llegando ya al teatro, que tiene 30 metros de luz, mediante esta retícula de vigas de mucho canto. Llegamos más abajo, donde están los halls y naturalmente aquí se podían poner más. Yo sencillamente pongo lo estrictamente necesario, unos bares o unas cosas que habrían ahí, bajo, con el teatro, etcétera, ¿no? Bien. Estábamos aquí, entonces ya podemos dar un paseo y ver el edificio desde otro punto de vista, aquí es la calle Augusta, el uno y el otro. El criterio de ordenación ya lo veis, lo utilizo mucho, es siempre el desplazamiento, llegar a poner los 2 edificios en las testas, en este caso de un rectángulo que hay aquí, el otro en la esquina de un rectángulo que hay allá. Bueno, vamos a aproximar, esto es la escuela de arquitectura, la Universidad Mackenzie, y entonces empezáis a ver
cómo va todo, ¿no? Aquí lo que se pone aquí abajo, conservo la disposición más o menos del otro proyecto de Castro. Aquí pongo este sistema también con gran luz que se va apoyando con una serie sucesiva de retículas que lo hacen verosímil, las esculturas unas arriba, otras más pequeñas abajo. En la tienda tendrían las más pequeñas. Estos cerramientos, este cerramiento, el control solar está hecho con unas lamas como las que utiliza Le Corbusier en Chandigarh y también utiliza en Massachusetts, pero de vidrio, no de hormigón, a base de poner vidrio de baja emisividad en los sitios donde pega el sol bajo de poniente para que no caliente en verano, y vidrio transparente en los otros, con lo cual tú consigues el mismo efecto, porque son edificios, insisto, que tratan de ser universales, tratan de poderse poner en cualquier sitio. Usted me dice dónde lo quiere poner, yo le diré los vidrios que tienen que ir filtrantes y los que no, pero usted no va a notar diferencia. Usted pone la mano así, encima de dos vidrios, uno de baja emisividad y otro normal, con una bombilla de 250 vatios bajo. En el vidrio normal no aguantas ni un segundo, porque quema. En el otro tú vas a aguantar media hora. Es impresionante. Los vidrios transparentes los dos. Uno vale 5 o 6 veces el otro, metro cuadrado, claro. Ahora los vidrios de baja emisividad son muy caros. Por eso ni los pongo en todas las lamas, ni me parece razonable ponerlos en todas las paredes, ni en todas las lamas. Hay que ponerlos donde sean necesarios, porque el despilfarro es lo más contrario a la arquitectura que hay. El despilfarro de medios, pero también el despilfarro económico. Bien, bueno, pues ya veis, tengo muchas imágenes. Cada proyecto que se hace hay que mirarlo desde todos los sitios. Aquí se ve bien cómo están estas lamas. Veis que ocupan la parte para irse protegiendo, pero todo esto es vidrio normal, de arriba abajo. Claro, naturalmente diréis, pero ¿por qué tanto espacio? Porque es que yo acabar el vidrio y ver en vertical, eso me parece una solución para un arquitecto comercial, pero no puede hacer una solución para un arquitecto. El arquitecto tiene que conseguir asumir el exterior con una cierta garantía, no sencillamente separar el interior del exterior con un vidrio. Eso no lo hace ningún arquitecto serio, vamos. Si lo hacían en su momento, incluso mías, al principio, con la obsesión de la transparencia, ponía las viguetas que le daban un cierto espesor. No, a mí me parece bien por 1000 razones de habitabilidad, sobre todo, y de confort visual, prolongar el suelo y poner esta cosa fuera. Y además ya sabemos que los despilfarros en el mundo de la construcción, y en España mejor que nadie, no vienen precisamente por perder, que no es perder, por dedicar una parte del edificio a la protección solar, sino que eso probablemente puede compensar sobradamente lo que se encarece la refrigeración y la calefacción en el caso de no hacer esto, ¿no? Bueno, ya veis, escaleras mecánicas naturalmente para subir a este plano. Lo que quiero que recordéis es que no es un edificio de esos con un techo a 5 metros, que es solo un techo y que arriba se llena de botellas de plástico y de papeles. No, es un área de actividad arriba y otra abajo de caracteres distintos y complementarios. Eso es lo que quiero. Un amigo y exalumno y ex colaborador uruguayo cuando le mandé alguna imagen de este proyecto, me elogió sobre todo la planta baja. Me dijo, Helio, los edificios se miden por la planta baja. Y no sé por qué, me dijo Le Corbusier, estaría encantado de ver ese edificio, etcétera. Quiero decir que no penséis que es una operación banal de decir, pues mira, subo arriba y bajo lo que quede. No, esto no tiene nada que ver con el bajo del Pompidou de Pablo Méndez, No es un techo de hormigón en el que no pasa nada, como tendremos ocasión de ver, ¿no? Y como ya estamos viendo ahora. La parte de arriba sí que la estamos recorriendo bien, porque a mí me interesaba mucho, por ejemplo, la pasarela. La pasarela es una vigaté, naturalmente, y esta cosa las ha aprendido Pablo Méndez. La pasarela puede ser una vigaté, porque estáticamente, pero lo que pasa es que nadie lo verá como una vigaté. Todo el mundo verá una pasarela que mira, que hay una ida y una vuelta, sí, claro, y esto es lo que le hace vencer una luz de 17 metros, claro. O sea, no es más que eso. Y el canto es el canto necesario para que eso se apoye. Bien. Más imágenes vistas desde el otro lado, más imágenes, ya lo vais viendo, ¿no? Vais viendo, por ejemplo, de qué manera respeto el módulo del pilar. Como en este caso pongo el cerramiento aquí, yo hago unos perfiles de hormigón en Z o en L, según el caso, cuando quiero que se sienten en Z y si no, en pura L, que se aguantan en una especie de cajoncitos que tienen 50, como acá. De manera que esto me permite el módulo, conservar el módulo. Y en la esquina hay una solución ingeniosa a base de unos planos que ya veréis con más tiempo. Bueno, ya veis esto, ¿no? Veis el lucernario, ya se empieza a ver. Como abajo están las esculturas, por aquí entra el sol, pues imágenes
Siempre. Y entonces vamos al mundo de abajo, que es el mundo que la gente va a tener más inmediato, ¿no? El mundo que la gente va a tener más inmediato. Siempre viendo lo de arriba, ¿no? ¿Veis lo de arriba? La pasarela, que para no tener tanto canto, pues está afinada. Aquí, como también están afinadas estas losas, que son de 50 y acaban en 35. Malamente, como puede el SketchUp, me da idea de lo que va a ser en realidad. Un hueco grande como este, pegando al sol, imaginaros el centro de interés que eso va a armar. Y además por aquí van a haber pues sillitas de bares y va a haber... O sea, que la actividad que va a haber aquí es una actividad creíble, no es algo que, sí, pero usted qué piensa. No, es que además ahí hay un teatro. Ahí la gente va a entrar al teatro y aquí va a haber el sitio donde hacen el resopón y donde toman la copa antes de entrar y no sé qué. O sea que esto va a tener, como ya empieza a verse así, esto va a tener verosimilitud de espacio utilizable. Esto es lo máximo que da de sí el SketchUp. Claro, cuando lo haces así, esto está las dos oscuras, como estará. No sé esto cuando lo superpongamos con la otra qué va a pasar, pero yo creo que va a mejorar, ¿no? Bueno, y seguimos bajo. Aquí vemos la solución de la esquina, que claro, como esto está a 1,35 m retrasado. ¿Y por qué está a 1,35 m? Porque 1,35 m es la mitad de 3,50 y 3,50 es la mitad de 7 metros. Y 7 metros es la luz entre caras con la que yo utilizo. De manera yo todos estos elementos los puedo utilizar para este proyecto, para otro, como después veréis. Bueno, y 1000 imágenes en las que se ve pues toda esta cosa, ¿no? Desde aquí arriba hay una barandilla donde tú puedes también ver las esculturas. O sea que realmente esto es un balcón, es un anfiteatro de lo de abajo. Y imágenes de estas, pues siempre que tengan interés se hacen las que se pueden, todas las que se pueden. Ya veis que para vencer 20 y tantos metros el canto es tremendo, pero bueno, el canto cuando se pone bien puesto no extraña a nadie. Y yo de nuevo bajo desde el primer edificio al segundo, esta visión, aquí se ve bien el edificio con este sistema de control solar. Bueno, y este es el proyecto globalmente. El otro día estuve en Valencia en casa de los padres de un amigo arquitecto que me habían conseguido un gato que murió recientemente. Yo soy muy amante de los gatos, ya se me nota, ¿no? Hace 35 años que tengo gatos, ahora tengo 2 hermanas cartujas fantásticas de 3 meses. Y entonces yo quería ir pues a decirle que se nos había muerto la gatita tal y que estábamos muy agradecidos de que nos introdujera en este mundo. Y la casa en la que vivían era una casa de estilo ibicenco. Me dijo mi amigo, dice, no, la casa de mis padres es de estilo ibicenco. Y pensé, coño, en el Puig, en Valencia, una casa de estilo ibicenco. Cosa que dije, bueno, ya me das la dirección, yo la reconocí, entré allá, y efectivamente, las aristas redondeadas, ventanitas pequeñas, tal. Pero nada más entrar, dije, esta casa, el que la ha hecho no es imbécil. Puede ser a lo mejor excesivamente disponible. Y bueno, un profesional, además, le piden estilo ibicenco y no tiene otras pretensiones, pues ¿por qué no hacer una cosa de estilo ibicenco? El hecho es que yo vi en aquella casa algo que estaba muy próximo a lo que en mi jerga podía ser un arquetipo para una casa unifamiliar. Y pensé, voy a hacerla. Diréis, ahora ya entiendo. Sí, yo, en vez de yo qué sé, de hacer unas fotos allá, pues llego a casa y me pongo a hacerla. Y en unas horas hice esta casa. ¿Y qué es esta casa que a mí me gustó tanto? Eso es que se me ha ido una imagen, porque la casa es, la imagen anterior a esta es una casa patio, donde hay un patio aquí, y este trozo de aquí, que en una casa patio normal estaría también edificado por habitaciones o dependencias, en este caso es un porche. Es una casa patio con un porche lateral. De manera que esto está abierto y todo esto de aquí está tapado, pero no cerrado. Esto es la sala de estar, esto es una especie de hall que crea una transparencia hasta allá. La he metido en un solar pequeño, primero porque allí era muy pequeño y porque además creo que no hace falta más. Una casa que tiene estos valores espaciales. Yo le he puesto 5 metros porque en este caso utilizo 5 entre caras y siempre me gusta pues seguir la disciplina métrica, pero podrían ser 3 también si me apuráis, Con 5 yo creo que estaría muy bien. Y todo esto son 700 metros, o sea que es una casa, no es ningún lujazo, es una casa de 150 metros edificados en un solar de 700, vamos, una casa que no diré que todo el mundo la podía tener, pero a los que les gustan las casas de campo, a mí no, pues podrían hacerse esta casa.
Y ahora vais a ver, es mal asunto porque los valores de estas casas, sobre todo en el render, es cuando se aprecian, pero bueno, no importa. Imaginaos que tú entras a la puerta de la valla y te enfrentas con esto. Hay 3 peldaños para subir los 35 centímetros que la separan del suelo, y tú tienes esta vista. Tú atraviesas un espacio descubierto, pasa por un patio cubierto, que es el porche, y llegas hasta el final de allá. De manera que tú tienes 24 metros de visión, una secuencia de espacios de diferente naturaleza que aquí no se aprecia porque he tenido que quitar las sombras arrojadas porque me lo hacía todo negro, en una casita de 4 perras, ¿no? Tú te pones de lado y desde el otro lado esto y esto y esto lo pongo de vidrio. Aquella otra pared no, la de los dormitorios la cierro, solamente dejo una tarja. De manera que estos tipos se relacionan o bien con el patio a través de esto, o bien a través del exterior por debajo del porche. Pero también se pueden relacionar directamente con el exterior por este gran hueco que vamos a ver enseguida, que genera ahí junto al dormitorio, junto al comedor, que aquí se ven las mesas, otro espacio residencial ahí bajo del árbol. ¿Os dais cuenta? Claro, naturalmente las casas, yo ya no tengo vergüenza, me da vergüenza no plantearlas con un cierto aproximación a la industrialización. Es decir, esta casa hacerla con un ladrillo encima del otro, a mí me da pena. Creo que eso es del siglo XX como mínimo, no del XXI. Entonces siempre las planteo con sistemas de industrialización prefabricada que se pudieran traer los elementos y poner directamente. Siempre en toda la casa dejo esta tarja de 50 centímetros, utilizo 2,50 de altura de techo, de manera que esto es la altura de las puertas, son 2 metros, y todos los muebles que hay aquí, excepto esto, que esto es de IMS y estos de Jacobsen, los muebles son míos siempre. Bueno, claro, la sala estar es lo que ocurre cuando pones sombras arrojadas. Aquí todavía, imaginaros que la calidad lumínica de aquí no será esta, será mucho mejor, pero bueno, esto ya con el render ya lo haremos. Imaginaros aquí, hay la sala estar, hay esta zona de estar bajo el porche ya exterior, con muebles de madera y no muebles tapizados, Aquí un árbol metido en una especie de alcorque redondo que está ahí. Ahora nos vamos fuera y hacemos el contraplano. Desde el otro lado tienes el porche, tienes el amueblamiento exterior, la sala de estar con la señora aquí, la mesita de juego de tal, allí el comedor. O sea que la casa redonda, y la casa naturalmente, ¿cómo empezó? Con un arquetipo, porque yo vi que aquel arquetipo daba de sí. Después que con 5x5 fuera clavado, eso ya es un problema de oficio, eso es un problema de los años que uno lleva proyectando. Y si no hubiera servido con 5, pues hubiera visto que hacer, pero resulta que con 5 fue clavado. Tampoco se trataba de hacer una casa de 250 metros cuadrados, porque probablemente el que quiere una casa de 250 metros no le gusta un tipo de espacialidad tan refinada como esta, gusta una cosa más ostentosa, un poco más provinciana seguramente. Entonces ya esa casa ya lo había encargado a otros, ya no se lo hubiera hecho yo. Pero bueno, yo veía un ajuste perfecto entre lo que ofrecía aquella casa, las dimensiones, toda esta cosa, ¿no? Desde aquí, desde el otro lado, vemos una situación análoga a la de la entrada, pero solo que aquí tenemos el porche, un porche de 50 metros cuadrados, que es un buen porche, que es en continuidad con el patio, que tendría el mismo pavimento, probablemente madera, tal, con el recorte para el árbol. O sea, os dais cuenta de todo esto, ¿no? Y ahora nos vamos a la otra esquina, desde donde vemos la habitación de matrimonio, que tiene también una gran cristalera, tiene otro tratamiento, el cerramiento exterior siempre está retirado 50 centímetros, en cambio el interior está a haces de fuera, porque realmente hay más, el control tanto solar como de lluvia le protege. Siempre aquí, además aquí en el exterior, siempre hay esta especie de plano horizontal que siempre corta el soleamiento directo. Más imágenes bastante decepcionantes por el SketchUp, pero insisto, todo esto con el render uno ya imagina, yo ya veo esto como va a dar de sí, y la verdad es que tengo ganas de volver de Brasil para hacer todo esto. Sí, la casa era esta. La casa era esta, ahí se ve, ¿no? Donde el porche está aquí abajo, el porche está aquí abajo. ¿Qué ha pasado? Es que lo he puesto al final. Sí, es que lo he puesto al final, como hago siempre. Entonces, si queréis deteneros un momento, pues veis que es muy sencillo. Estos son 5 metros, que dándole el grosor del pilar en los dos casos, poniendo un tabique en medio, pues quedan unas habitaciones de 2,70, con lo cual ya te permite poner una cama cruzada y pasar por los pies. Unas habitaciones buenas en la cabecera o en los pies, la de esto. 2 baños aquí, una cocina como Dios manda, donde se puede comer, una de esto de los padres con su baño aquí, la entrada,
este hall que en esta casa lo pide y comedor estar aquí metido. Bueno, ya veis esto, ¿no? Bueno, y esto cerrado sería así. Pero el viernes por la tarde, a partir de la experiencia de aquel centro cultural y Fundación Amílcar de Castro, yo siempre trato de comprobar las soluciones en casos lo máximo genéricos posibles. Entonces, la manzana de Barcelona es una manzana bastante universal, 100%, 105, es una medida que en Chicago es parecido. Vas midiendo y cuando las manzanas son más pequeñas, los ensanches son demasiado... Tú ves que 100 metros está muy bien y es una medida que se va repitiendo. Entonces dije, hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, con aquellos elementos y con aquel criterio con el que hice aquel proyecto, hacer un centro universitario en una manzana del ensanche. Porque Barcelona es una ciudad muy interesante, pero muchas veces agobia tanta manzana toda llena, ¿no? No olvidéis que Barcelona tiene 350 viviendas por hectárea. Yo creo que es uno de los hitos de densidad en el mundo. O sea, que es de las ciudades más densas en el ensanche, me refiero, de Barcelona, ¿eh? Bueno, el hecho es que, bueno, yo me dibujé, no, porque yo no dibujo, ya veis, yo me modelé estas manzanas y estas tal, y entonces me puse a montar, pues, según un esquema que yo ya conozco de hace tiempo, que es la barra, la torre y la caja, ¿no? Pero siempre con ese planteamiento de un suelo levantado 5 metros, de manera que abajo tuviera todo un espacio público para los estudiantes y también para los ciudadanos, puesto que en la medida que aquí abajo le hago una linterna mayor todavía que la de allá, pero idéntica, porque me parecía buena solución. Esta linterna es de 30 por 30, es exactamente de la misma medida que el teatro. El teatro es idéntico, lo cojo directamente, la torre es idéntica, la cojo directamente. Y esto de aquí, que no lo tenía, con los elementos de la torre, en un cuarto de hora lo tenía modelado. Es quitarle altura y estirarlo un poco. Estirarlo no escalándolo, reproduciendo los elementos, o sea, que clonando los elementos, claro. El que de eso ya sabrá cómo va eso. De manera que enseguida tengo que una de las cosas que a mí me satisfacieron mucho es que con las medidas que tenía, con las 3 crujías de 7, resulta que me encajó perfectamente, porque menos que esto no me hubiera gustado, pero más tampoco. Y coincidía que los 30 más 30 más 30, unos 20 y tantos, los 30 de aquí, pues eran los 100 metros con estos 5 y 5. O sea que me sale perfecto a la primera. Seguramente por eso lo estáis viendo hoy, porque si no diría, bueno, ahora estoy haciendo otro proyecto, pero estaría haciéndolo. Bueno, pues esto, como veíamos entonces, es una torre más alta, donde estarían pues los despachos de los profesores. Esto en principio podía ser un centro de tercer ciclo. Habíamos hecho, con el máster de hace 5 o 6 años, habíamos hecho en una manzana de ahí abajo, de la zona universitaria, habíamos hecho más o menos esto, una manzana mucho más grande, de 2 hectáreas, esta es de 1 hectárea. Y entonces yo sabía perfectamente que la tipología, el repertorio de elementos, con una torre, un aulario, que puede ser esto perfectamente, y una sala de actos, más unas bibliotecas que hubieran por aquí abajo, unos bares, el programa en lo esencial sale claro, ¿no? Bueno, el teatro, como siempre, con la misma solución que allá. El teatro es idéntico, lo cogí y lo puse directamente. En la torre también, y esto lo tuve que modelar. Bueno, entonces bajo, pues hago también una solución parecida a aquellas de allá, donde hay unas plataformas más grandes, son de 3,5 por 3,5, unas son de piedra y otras son levantadas de césped, sobre un marco de cortén o de acero. Y por aquí bares y cosas, y se puede poner alguno más si se quiere, o sea que no, pero bueno, pues una entrada por aquí, esto que atraviesa para la gente que quiera venir al teatro y que se puedan ir sin necesidad de recorrer todo esto, para la permeabilidad mínima que cualquier construcción en planta baja quiere tener, y que quiere ofrecer un espacio urbano a la ciudad alternativo del espacio cerrado propio de la edificación contigua, ¿no? Yo siempre he dicho que creo que Barcelona mejoraría mucho si de vez en cuando tuviera una manzana, algunas manzanas porrateadas que fueran realmente centros cívicos. Y esto, un centro universitario, cultural, con teatro, tal, eso es un centro cívico que aglutinaría en pequeños sectores de barrio. No te digo yo que esto cogiera un distrito, pero podía ser muy útil. Bueno, entonces puse estas cosas con un fondo barcelonés, en este caso, pues para hacer ambiente, y como veis, los elementos son idénticos a los
los utilizados allá. Y siempre el cuidado que yo pongo en las visiones, naturalmente bares por aquí y tal, para que se vea claramente que esto ha de estar usado y ha de tener vida. Seguramente aquí en esta entreplanta de estos edificios pues se podrían poner bares y se podrían poner, no toda la entreplanta, pero algún trozo. Bueno, la visión frontal sería esta, con la serralada atrás y bueno, y entonces ya nos podemos aproximar y entonces ir descubriendo los espacios. Estas fotos siempre tratan, estas imágenes, de describir a la vez la parte de arriba y la de abajo, porque no quisiera que se viera una o la otra como alternativas. Son complementarias, son muy claras. Probablemente aquí habría que poner alguna escalera mecánica, seguro que habría que ponerla. Es decir, antes de dar por acabado el proyecto, seguro que la tendrá, puesto que una manera de garantizar que la gente suba es si lo subes mecánicamente. Si lo haces subir 5 metros a pie, madre mía, o si se han de ir al interior y coger el ascensor, están alterando la vida del centro universitario. O sea que evidentemente aquí hay que poner una escalera o 2 escaleras mecánicas. Probablemente por una cosa 100% 2 estaría bien. Ya las pondré, esto no cuesta nada, porque como las tengo hechas con esa altura y tal, es ponerlas, no es más. Pero estamos siempre con lo de siempre, ¿no? Este espacio debajo que está visto desde el interior, hay vidrio aquí, bueno, pues de qué manera esto, el gran choque de luz que va a haber aquí, en este caso pues puse una escultura de Amílcar de Castro, otra del Calder, y otra del vasco aquel, no de Chillida, del otro, del Otegui, sí. O sea que, bueno, son esculturas que yo tengo. En realidad lo que proponía era sumar esta con esta y a ver qué pasa. Esto es lo que probaremos. Bien, vamos a seguir. Siempre tratando de... Aquí no he tenido ganas ni tiempo de poner personas, porque a mí me gusta poner personas. Me acuerdo que una vez en Río de Janeiro me dijo un arquitecto de allá, me dijo, oiga, usted no pone nunca personas, son tan abstractos sus proyectos y tan modernos que... Y dije, no busque excusas, no pongo personas porque no tengo personas presentables. O sea, los hombrecitos que tenía para la SketchUp eran horribles, de esos como de pastilina, ¿no? Que dan horror, son como cerditos. Y entonces no tenía yo personas de verdad. Y ahora tengo unas siluetas de fotografías que ves la persona tal cual y parece que sea de verdad. Y ahora las pongo porque me gusta que se vea la persona muy realista y en cambio el dibujo ya se ve que es artificial, ¿no? O sea que siempre jugar como eso, jugar con el fondo, que es una fotografía, y en cambio al revés de lo que se haría. Bueno, ya veis, ¿no? Yo creo que estos espacios tienen buena pinta, así con lo que se veía en estas imágenes. Yo supongo que estas cosas con el render naturalmente siempre mejoran, más que empeorar. Estas de aquí es que quedaban muy negras, y entonces les quito las sombras. Bueno, y ahora nos apartamos y recuperamos una visión bastante resumen de lo que... Esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que yo digo. Cuando se hace una foto, decía a los profesores, yo trato siempre de que me dé como mínimo para 3 o 4 minutos en una clase. Porque una foto que no da para comentar algo, que no te comunica un criterio formal, un criterio espacial, es que es desaprovechada. Una foto que no está bien. Y en esta yo creo que un poco está el proyecto explicado. Uno se imagina que esto sube para arriba, el otro atraviesa. Y bueno, lo que no ves el teatro, pero tampoco en una imagen de estas se puede ver todo. Y para verlo todo, pues esta otra que resumiría todo aquello. Bien, con esto yo he tratado de que vierais la lógica de la arquitectura que yo hago, qué es lo que la motiva y cómo surge y qué relación tiene con la docencia y qué relación tiene con la arquitectura. Ya veis que es una arquitectura que parte de la mía anterior pero inmediatamente de la que he hecho el mes pasado y que una y otra parte de la mejor arquitectura que yo conozco de entre las que yo he aprendido. Me parece que esto sí que puede, no como ejemplo de nada, pero por lo menos como información de tipo. Yo conozco a un tipo que lo que hace es eso. Si os sirve bien, me encantaría que os sirviera. Buenas tardes y muchas gracias.